el 28 de mayo decía, ustedes tienen que entregar el primer trabajo. Ese trabajo tiene una pregunta, frente a la cual, ¿verdad? Ustedes tienen que formular una tesis, ¿sí? La pregunta es si hemos perdido la originalidad de los griegos. La pregunta es pilla, digamos, porque entraña desde ya, como está formulada, algunas dificultades, digamos, o algunos problemas que hacen que la pregunta en sí misma sea, dentro de su infinita simpleza, algo problemático, ¿ya? De partida involucra dos mundos, porque el hemos supone nuestra época, ¿verdad? Siglo XXI. Y la otra parte del sujeto, o sea, perdón, del complemento directo son los griegos, ¿verdad? Entonces, si hemos perdido su originalidad. Una buena forma de tomar esa pregunta es preguntarse, a su vez, si esa originalidad puede ser entendida como originariedad, ¿sí? Vale decir, si la originalidad puede ser entendida como originariedad, vale decir, como la capacidad de una cultura de originar, de levantar cosas, ¿verdad? Nuevas, ¿sí? En el caso de los griegos, como ya es historia hecha, esa pregunta puede ser que esté más o menos respondida. O sea, los griegos son no solo originales, sino originarios en el sentido que levantan la cultura, digamos, occidental, que es más o menos lo que se tiende a creer usualmente, ¿okay? Que Occidente se echa a andar con los griegos. Entonces, desde cierto punto de vista, la originalidad y la originalidad de los griegos ya estaría como más o menos garantizada. No lo sabemos, pero por, por ponerlo de esa manera, estaría garantizada. Los griegos son originarios y en su originariedad de levantar un mundo, ¿cierto? Que dura hasta el día de hoy, desde ese punto de vista, estaría más o menos claro. ¿Es debatible? Por supuesto que sí. Ahora, esa originariedad, entender si nosotros hemos perdido la originalidad de los griegos en el sentido de que hemos perdido la capacidad de originar cosas, ¿sí? En el siglo XXI, vale decir, en el último siglo de esa cultura que se supone, ¿cierto, verdad? Produjeron los griegos, ¿sí? Nosotros habríamos perdido esa capacidad desde ese punto de vista o no, ¿sí? Aún la conservamos. Entonces, yo quisiera partir al revés. Como ustedes tienen, digamos, un trabajo que formular, eh, una buena manera de entender la filosofía y entender el impacto que causa ciertos filósofos dentro de esta disciplina depende de lo novedoso que son sus tesis. O sea, sé que puede sonar a una banalidad, porque lo importante de una tesis es que explique con eficacia y ojalá con exhaustividad un fenómeno, porque acá se trata del saber, no de la novedad, digamos. Probablemente la novedad esté más relegada al arte, ¿ya? Pero en filosofía, como en cualquier disciplina humana, también admite ser, digamos, original. Entonces, dado que ustedes tienen que elaborar eso, es importante trabajar también cuál es el carácter de la originalidad de una tesis, ¿sí? Las tesis regularmente son originales porque dependen o están ligadas a preguntas originales, ¿sí? O están relacionadas con un enfoque que a su vez es novedoso, ¿sí? Entonces, nosotros ya tenemos una pregunta. Si hemos perdido la originalidad de los griegos, y por hoy la vamos a entender como originalidad, ¿cierto? La capacidad de levantar cosas relevantes y duraderas en el tiempo, ¿verdad? Si nosotros pensamos que nosotros no tenemos esa capacidad, ¿sí? Por hipotetizar, ¿sí? Si pensamos nosotros que no tenemos esa capacidad de ser originales y originarios, eh, habría que preguntarse también, ¿sí? Como en toda clase de filosofía, uno espera que desde el comienzo hasta el fin de la clase o de la reunión en torno a la filosofía, podamos pensar cosas interesantes y choras, digamos, ¿sí? Dado que nada nos obliga a que no hay una empresa detrás que nos obligue a situarnos en un espacio limitado. En una clase de filosofía se espera que un grupo que se convoca en torno a eso piense, digamos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Entonces, pongamos en el caso de que nosotros no tenemos esa capacidad de ser originales y originarios. Ahí habría que preguntarse si ese sujeto nosotros somos nosotros los individuos, ¿sí? O es una cultura, ¿sí? Vale decir, en el primer caso sería las personas del siglo XXI han perdido la capacidad de construir cosas originales y originarias, ¿sí? No pueden levantar un mundo. Mucha gente piensa de esa manera. Por ejemplo, nosotros habíamos perdido como individuos la capacidad de pensar originalmente,
y desde el pensamiento original, elevar originariamente elementos culturales desde el punto de vista económico. Al parecer, esta cultura del siglo XXI tendría serias dificultades graves para pensar un sistema económico alterno al capitalismo. ¿Sí? O sea, pareciera como que se recluyó en una sola forma de, digamos, regular el ámbito económico. ¿Sí? Y no siempre fue así. El capitalismo en su inicio es un sistema económico, entre otros. Y el lugar, o sea, el momento en el cual adquiere relevancia tiene una fecha, que es 1791 en la Revolución Francesa. ¿Sí? Porque la Revolución Francesa ya es de conocimiento público que no es el triunfo del pueblo. O sea, en la sala del juego de la pelota, yo le aseguro que nadie del pueblo entró ahí. Es el triunfo de una clase empresarial, burguesa se le llamaba, ¿sí? Que no sé muy bien de qué manera se ligaron al pueblo, pero pueblo no son. ¿Sí? El capitalismo triunfa, pasa a ser un sistema económico, entre otros, en esa fecha, ¿sí? Donde estos burgueses, que habían alcanzado mucha riqueza después del descubrimiento de América, ¿verdad?, sienten que no tienen el poder que la monarquía sí tiene. O sea, tienen mucho dinero, incluso más que la monarquía, pero no tienen acceso a decisión política alguna. Entonces, arman este chorizo, este rollo de la Revolución Francesa, lo financian, ¿sí? Lo promueven, y una vez que triunfan, ellos se quedan con ese poder que había quedado disponible una vez que el antiguo régimen colapsa, ¿verdad? Entonces, el capitalismo ahí es cuando alcanza protagonismo. Pero nuestra época, el siglo XXI, pareciera que no es original al momento de pensar el capitalismo. Ahora piensen que el capitalismo no es gratis. ¿Sí? El capitalismo tiene consecuencias severas para el ecosistema, por ejemplo. Es un sistema que conjuntamente con ser una maquinaria de producir dinero, es una máquina de producir contaminación. Entonces, nuestra época debiese, o sea, requiere con urgencia ser original y originaria. Le hace falta, ¿sí? Porque aún está a tiempo de tomar esa determinación si tu sistema económico, tienes que escoger entre tu sistema económico o entre tu domicilio, digamos. ¿Sí? Se han elaborado proyecciones, ¿cierto?, de cuánto nos vamos a demorar en transformar el planeta en inhabitable, digamos. Pero para el caso no vale la pena discutir eso. ¿Sí? Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. Clase de filosofía, se trata de pensar cosas y de tratar de enfocar esas cosas a la tesis y en menor medida al trabajo, o en mayor medida. Hay cada uno libre de pensar, digamos, de darle relevancia a las cosas como lo desea. ¿Sí? Si nosotros volvemos a la primera pregunta, si el individuo es el que perdió la capacidad de ser original, ¿sí?, y en ello la capacidad de ser originario, ¿cierto?, de levantar cosas, de elevar, ¿cierto? Hay gente que ha pensado que para el individuo contemporáneo no es posible ser originario y original, o tiene severas dificultades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está inmerso dentro de un sistema más amplio y general que coopta su capacidad de ser originario y original. ¿Sí? Entonces no es culpa del individuo desde ese punto de vista. ¿Sí? Sería culpa del sistema. El sistema es el que, de modo, digamos, progresivo, ha aplacado en los seres humanos contemporáneos la capacidad de ser originales y originarios. ¿Sí? Por lo tanto, en ese sentido ya se diferencian de los griegos, que no tenían este problema, de tener como una especie de poder invisible, de macroestructura, que pareciera controlarlo todo, ¿cierto? Y que hace que el ser humano del siglo XXI, ¿verdad?, sea menos original que los griegos. O sea, los griegos serían originales desde ese punto de vista, gracias a que no tenían los problemas de tener un sistema, por llamarlo, por usar el lenguaje, ¿cierto?, de, de Michel Foucault. ¿Sí? Piensen ustedes lo siguiente. Ese sistema, solo por citar un ejemplo, ya tenemos el tema de que nuestra economía es problemática. ¿Sí? Tenemos ese problema que no es cualquier problema, ¿verdad? Pero también tenemos un problema nosotros de cara a cuánta atención, cuánto foco ponemos en ciertos elementos de nuestra cultura. Pareciese que la cultura del siglo XXI, postmoderna la llaman algunos, es muy dada a focalizarse en un solo fenómeno. A pesar de la apariencia de que se focalizan muchas cosas, en términos fundamentales, que es lo que le importa a la filosofía, ¿verdad? En términos fundamentales se focaliza en uno, ¿no? ¿Sí? O en uno, a uno le dedica mucha atención. ¿Sí?
Hay un filósofo que se llama Norbert Villeni, y Villeni dice que la única tecnología que avanza actualmente es Internet. ¿Sí? Cuando habla de la técnica de la vida común, la única tecnología en la cual está preocupado de avanzar el ser humano es Internet, nada más. ¿Sí? O sea, no nada más, sino casi excluyentemente, digamos. ¿Sí? Noten que el ser humano ya no está teniendo viajes tripulados que permitan explorar lo que está fuera del planeta, ¿verdad? O lo está teniendo sumamente poco. Vale decir, y también los espacios intraterrestres tampoco lo está explorando con el nivel de, por así decirlo, intensividad que solía hacerlo en el siglo XX. El océano también lo dejó de explorar. Entonces, los espacios que tradicionalmente le habían sido desconocidos al ser humano y que le habían interesado tradicionalmente, culturalmente, ¿verdad? Sí, ya no están siendo explorados. Vale decir, lo que caracterizaba al hombre de lanzarse de lo conocido a lo desconocido, para a su vez transformar lo desconocido en conocido, eso ya no lo está haciendo. ¿Sí? Noten ustedes, quizá el ejemplo les pueda parecer un poco trivial, pero cuando uno frecuentemente va a lugares donde venden cosas, ¿verdad? De esos lugares donde venden cosas, es usual que las personas vayan a visitar los espacios de tecnología. Cuando una persona se pregunta, ¿hace cuántos años está yendo a ver el mismo computador portátil como aparato? ¿Sí? Probablemente supere la década. Vale decir, en términos de técnica de la vida común, está viendo más o menos los mismos artefactos técnicos. ¿Sí? La gran revolución, por así decirlo, en términos de técnica de la vida común, de aparatos, ¿sí? La produjo y la impulsó, o bien fue el más conocido por eso, no sé si habrá sido el primero, pero probablemente fue el que lo hizo mejor. Fue Steve Jobs cuando resolvió ese problema que tenía la gente de los 90, que si quería salir a pasear tenía que llevarse la cámara de video, si tenía las posibilidades para comprarse también. Si quería sacarse fotos, tenía que llevar la cámara de fotos. Ahora, si tenía más dinero para comprarse una cámara de video que a su vez sacarse fotos, ya resolvía los problemas, ¿verdad? Si quería anotar cualquier cosa, necesitaba llevarse un cuaderno. Si necesitaba escuchar música, necesitaba llevarse un equipo de música. Se entiende el ejemplo, ¿verdad? Lo que hizo Steve Jobs fue juntar todos esos aparatos y meterlo en uno solo. Y ese aparato meterlo en el bolsillo de la gente. ¿Sí? La gran revolución de la técnica de la vida común se produjo cuando ese mismo aparato, ¿sí?, resolvió el problema de cómo las redes sociales se meten en el bolsillo. Porque hubo un tiempo en que las redes sociales se pueden utilizar solamente desde el computador, porque el teléfono como aparato no daba. ¿Sí? Entonces tenemos varias cosas. Para responder a la pregunta si hemos perdido la originalidad y la originariedad que sí poseían los griegos, ¿sí?, y en ello preguntarse también si esa pérdida es propia del individuo o es la causante de esa pérdida es la cultura sistemática en la cual está inserto este individuo, que ese sistema, ¿verdad?, ese ámbito más amplio y general, obnubila la posibilidad de que los individuos del siglo XXI no sean ni originales ni originarios. Problema que no tenían los griegos. Pero los griegos no tenían un sistema. Por lo menos, no un sistema sin figura. Porque ¿cuál es la imagen mental del capitalismo? Los griegos tenían una cosmovisión con imágenes claras, se podían imaginar su cosmovisión, pero el capitalismo, de alguna manera, aprendió una lección valiosa al cristianismo, en el sentido de que Dios dentro del cristianismo carece de imagen, porque no puede ser representado, ¿verdad?, por ninguna de las criaturas que crea, ni plantas, ni hombres, ni animales, ¿verdad?, como si había sido en las religiones pasadas. El capitalismo toma ese elemento del cristianismo y se vuelven irrepresentables, ¿verdad? Entonces, bueno, ese sistema irrepresentable, pero que también es omniabarcante, o sea, no me puedo hacer imagen de él, pero sé que está en todos lados, ¿sí?, sería el causante de que nosotros no seamos ni originales ni originarios. ¿Sí? Problema que no tenían los griegos, insisto. Entonces, cuando uno observa lo que señala Villani, es que vale decir, la tecnología prioritaria que se está desarrollando en este minuto es casi exclusiva y excluyentemente Internet, no otra cosa. ¿Sí? Pero sí, como hablan de sociedad de la tecnología, sociedad del avance, sociedad del progreso además acelerado. ¿Sí? Pareciera que esta cultura
está avanzando simultáneamente en muchos ámbitos a la vez. ¿Sí? Villani dice que no, está avanzando en uno solo. Pero como esa región del conocimiento atrae casi toda la preocupación del ser humano contemporáneo, ¿verdad? ¿Sí? Y esa región además es un ámbito transaccional comunicacional, ¿verdad? De alguna manera articula toda y cada una de las esferas digamos, de la comunicación humana, ¿verdad? Es dúctil en eso, o sea, tiene muchos formatos para comunicarse. Como tiene ese elemento, pareciera que en virtud de su comunicabilidad, ¿cierto? Tiene más facilidad para imprimir discursos de modo sistemático. Un discurso sistemático es que se está avanzando paralelamente en muchos campos. Miren, iba a encontrar eso. Cuando uno observa a Thomas Kuhn, el epistemólogo norteamericano, Thomas Kuhn, cuando habla de la aparición de la imprenta y la masificación de la imprenta en el siglo XVI, ¿sí? Que fue muy revolucionario para la época, yo diría que casi a la altura de la aparición de Internet a finales de los 90, ¿verdad? Podríamos hacer ese paralelo. No ocurrió eso. Ocurrió que estaba la imprenta, ¿verdad? Pero se estaban desarrollando también tecnologías ligadas a las ciencias puras. Había un desarrollo artístico bien contundente que se estaba gestando paralelamente y de distintas maneras en distintas naciones. ¿Sí? Noten que en los años 90, muchos filósofos del arte dijeron que el arte había muerto. El arte ya no es más arte. En la medida en que el arte dejó de ser representativo, figurativo, y pasó a ser arte conceptual, dejó de ser arte. Arthur Danto, por ejemplo, dice eso. Danto dice que el arte, como se transformó casi exclusivamente en conceptual en nuestra época, dejó de ser arte y pasó a ser filosofía. Porque no es un arte diseñada para que a ti te guste. No es un arte diseñado ni siquiera para que te entristezca. No es un arte diseñado para que te cause desacomodo. Es un arte diseñado para que tú lo pienses. ¿Sí? Bueno, si nosotros si comparamos lo de Villani con lo de Kuhn, nos damos cuenta que pareciese que nuestra época, a diferencia de la modernidad, por ejemplo, tiene otros graves problemas de cara a la originalidad y de cara a la originalidad también. Porque si aparece un invento casi tan radical como Internet, perdón, como la imprenta, y eso no oblitera, ¿verdad?, la capacidad del ser humano para desarrollarse originariamente en otros campos de modo paralelo, de modo de sí hablar, de modo positivista, de que esto es un progreso, ¿verdad? ¿Sí? De hablar en serio, o sea, decirlo con verdad. No en virtud de la potencia comunicacional del invento, simular que estás avanzando en muchos campos cuando en verdad no lo estás haciendo. ¿Sí? Hablar en ese sentido. Cuando Kuhn habla de las revoluciones científicas, los cambios de paradigma epocales, dice que muchos de los cambios de paradigma son impulsados, y el motor de los cambios de paradigma, por la novedad simultánea. O sea, que hayan cosas nuevas en muchos campos. Pareciera que nuestro asunto no es ese. ¿Sí? Solamente por plantearlo de esa manera. Es debatible. ¿Sí? No es discutible. ¿Sí? En una clase de filosofía temprano, donde se espera que esta clase de ideas surjan, digamos, ¿sí? Que a nosotros se nos ocurra y nos sentamos acá más o menos a pensar. ¿Sí? Ahora, si nosotros vamos a ese sistema, preguntándonos también cómo es y de qué manera afecta a este individuo que pareciera haber perdido la capacidad para desarrollar cosas nuevas, ¿cierto? Cosas originales y levantar originariamente un mundo. ¿Sí? Pareciera que este mundo contemporáneo tiene más facilidad para pensar su propio fin. ¿Cierto? ¿Cuándo se va a acabar? Películas sobre desastres naturales, ¿cierto? Películas sobre migraciones transplanetarias, ¿verdad? Películas sobre guerras internas que acaban con el mundo, ¿verdad? ¿Tiene más facilidad para hacer eso? Súper fácil. Que para pensar, por ejemplo, un sistema económico distinto y más amigable con el planeta, distinto al capitalismo. No se le ocurre. Desde ese punto de vista, ¿verdad? Vamos bien, ¿verdad? ¿O no? Mucho. Muy temprano. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Eso es bueno.
Estamos Bueno, intentando ir bien. eso es bueno. Bueno, si nosotros hablamos de sistema, bueno, ¿cómo es ese sistema? Es súper difícil definirlo. O sea, no lo voy a hacer yo acá, y menos en el poquito rato que tengo junto con ustedes. No, no lo voy a intentar, no lo voy a intentar porque estoy seguro de no lograrlo. Entonces, eh, Michel Foucault, cuando ya estaba enfermo, Michel Foucault es el primer filósofo en morir de VIH, o sea, morir de SIDA. ¿Sí? Eh, Él trabajó mucho. Pareciera que en su gran conciencia de su pronta muerte, se dedicó casi exclusivamente a pensar y a escribir. Dejó este activismo social que lo caracterizó cuando era adulto, o sea, cuando era más joven, digamos, pero en los últimos tiempos ya dejó de hacer eso y se dedicó simplemente a escribir, intuyendo quizá que se iba a morir. Bueno, uno de los cursos que dictó en el Collège de France se llama El nacimiento de la biopolítica. Es un curso son varios cursos bien interesantes, todos que se publicaron posteriormente como libro y fueron siendo traducidos en español progresivamente en los últimos años, ¿verdad? Entonces, él dice que nuestra cultura se caracteriza por un control de la vida, nuestro, digamos, mundo, ¿sí? Un control de la vida. Ese control de la vida se caracteriza, a diferencia del anterior, no voy a entrar en eso, ¿sí? A diferencia del modo anterior de visualizar la vida, ¿verdad? Se caracteriza por hacer vivir, ¿sí? Que la gente viva mucho y haya mucha gente, que cada espacio de la Tierra esté poblado por gente. Y ojalá cada espacio de la Tierra esté poblado por gente, pero al mismo tiempo por gente que sea productiva, ¿verdad? Laboralmente activa. Entonces, hacer vivir, intervenir estatalmente la vida de modo de incrementarla, asegurar, ¿cierto?, que exista salud, que exista, elevar la expectativa de vida de las personas. Porque mientras más gente tienes tú laboralmente activa, más riqueza generas. O sea, aún el capitalismo no resuelve ese problema marxista de que sea la clase burgués que sea, enriquecido o pequeño burgués, aún necesitas comprar mano de obra. ¿Sí? Entonces, hacer vivir mucha gente. Claro. Entonces, hacer vivir. Pero al mismo tiempo, nuestra cultura se caracteriza por hacer vivir, dejar morir. ¿Cuándo tú dejas morir? Cuando las personas dejan precisamente de ser laboralmente activas. ¿Sí? O sea, llega un punto en que las personas se van a enfermar, ¿cierto? Van a estar más lentas, qué sé yo, porque su cuerpo ya está en un proceso de deterioro, digamos, producto de la vejez natural. Entonces, dejar morir. Y uno lo observa en Chile. El tratamiento de la vejez ya es conocido por todos, pero también la gente que es más adulta está presa, digamos, o quizá yo lo observo así nomás. No estoy diciendo que todos lo tengamos que ver de esa manera, pero quizá yo lo observo así. La gente adulta, 40, 50 años, está presa a un pánico de ser viejo, porque sabe que se va a enfermar y no va a tener dinero para recuperar la salud, ¿verdad? Además, el mensaje que pareciera enviarle el sistema de pensiones chileno, que quizás sea el caso más radical probablemente, pero no es el único, ni es un fenómeno propiamente chileno, es mundial, ¿sí? El sistema de pensiones, el mensaje que le envía a las personas, discúlpeme el francés, pero es muérase luego, pues está ocupando un lugar que no es productivo, ¿sí? Entonces, hacer vivir, dejar morir, Foucault, ¿sí? Entonces, piensen ustedes que cuando nosotros hablábamos en la clase pasada, creo que nuestro mundo también se caracteriza, o una de las características de nuestro mundo, es que transita desde lo complejo a lo simple. Probablemente, yo no sé, de verdad que lo desconozco, pero probablemente sean las causas de por qué, en este caso sería cierta la tesis de que nosotros frente a los griegos hemos perdido la originalidad y la originalidad, ¿verdad? Porque es simple. Tú con poquitos elementos puedes hacer muy poco. Entonces, decíamos que los años 30 del siglo XX parten con por lo menos 5 formas de gobierno, ¿cierto? Fascismo, nazismo en la derecha, ¿cierto? Socialismo en la izquierda. Había otra forma de socialismo en China, ¿cierto? Democracia parlamentaria, monarquía, constitución, como 5 cosas. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, decíamos, lo que quedan son 2 formas.
Por un lado está el capitalismo occidental, ¿verdad?, de corte democrático, o la democracia de corte capitalista. Y por otro lado está el mundo del este, ¿verdad?, con un socialismo que tenía serios problemas para transformarse en socialismo real. Entonces, después del año 89-90, cuando cae uno de esos dos polos, ¿verdad?, te quedas simplemente con capitalismo. Entonces transitas de lo complejo a lo simple, ¿sí? Giorgio Agamben, siguiendo a Michel Foucault, pero también reescribiéndolo, Agamben dice que cuando se escogió esa forma de organizar tu mundo, donde ojalá todo el mundo fuese así, o sea, transformar la totalidad diversa en una pura cosa, capitalista financiero, democrático, ¿verdad? Y cuando te decían que no, y te enojabas, te daba la pataleta, ibas con misiles a llevarle la libertad bajo la forma de capitalismo y democracia, ¿verdad?, con misiles. Entonces, eso es lo que pasaba. Agamben dice que cuando tú escogiste eso, al mismo tiempo escogiste de las peores formas de organización que ha tenido, conocí la historia de la humanidad. Esa forma, después del año 90, de organizarse fue el Lager alemán. El Lager alemán fue la reescritura que hizo Hitler sobre los gulag que ya tenía Stalin. En ese sentido, los dos se llevan súper bien. Uno de la derecha y el otro de la izquierda, pero ahí se juntaban totalmente. El Lager era el campo de concentración, ¿sí?, que ya tenía Rusia, ¿sí? Era el campo de concentración que ya tenía Rusia. A ese campo de concentración Hitler lo siguió, ¿cierto?, a Stalin, digamos, y le puso un campo de trabajo. Pero se le ocurrió mejorarlo aún más. Le puso un campo de exterminio. Entonces, Birkenau era las tres cosas. Era campo de concentración y vigilancia, ¿cierto?, a los Foucaultianos, ¿verdad? Campo de trabajo, seguimos con Foucault, pero también campo de exterminio. Si uno observa la vida cotidiana, ¿sí?, la vida, digamos, de la gente, no estoy diciendo que el autor lo diga así, yo lo veo de esa manera. Lo que observa es que la gente se alegra cuando aparece un condominio con muchas cámaras, paredes altas, ¿cierto?, harto guardia. Se alegra, porque se supone que está seguro, pero al mismo tiempo está vigilado, ¿sí? Y una vez que salga de ese mismo condominio, va a seguir estando vigilado. Va con la polola al mall, vigilado. Va a sacar plata, vigilado. Va a Fantasilandia, vigilado, porque siempre hay un ojo viéndolo, ¿verdad? Y se alegra por eso, o sea, no ve que de alguna manera está perdiendo su libertad. Pero él se siente más seguro, porque si ponen una balanza la seguridad versus la libertad, esta persona escogería lo primero, estar seguro, no libre, seguro, ¿sí? Entonces, esas cosas proliferan no solo verticalmente, sino sobre todo horizontalmente. Las ciudades contemporáneas se transforman en grandes espacios verticales de seguridad, ¿sí?, pero también de concentración de población. Entonces, va al trabajo, 2 horas, de su casa al trabajo, trabaja 8 horas, ahí ya lleva 10, las 2 horas de vuelta, ¿sí?, 12. Se extenúa, se autoexplota, dice Byung-Chul Han. Entonces, cuando ya se cansa, porque es sujeto de explotación, ¿verdad?, cuando se cansa, llega a este punto de tener miedo de ser viejo, porque el mensaje que le va a enviar el sistema social es muérase luego. Es un gran campo de exterminio, dice Agamben, pero de alguna manera no plantea los términos tan cínicos como los planteó Hitler. Entonces, eso es. Solamente para abordar la pregunta del trabajo, que ustedes van a tener que entregar el 28 de mayo. ¿Sí? ¿Hemos perdido la originalidad, Diego? ¿Qué creen ustedes? ¿Nuestro mundo es así como lo acabo de escribir? ¿O quizás me levanté muy pesado, dormí mal? ¿Es culpa del individuo o es culpa del sistema? Como dice Negri, ya no hay ninguna diferencia entre individuo y sistema. El individuo es sistema. Una relación recíproca, ¿no? Igual. Claro. En el sentido de que el individuo igual reproduce esta relación, es un reproductor del sistema, a la misma vez. Claro. Su existencia social determina su pensamiento y su pensamiento se lleva a la práctica, de la práctica a la teoría a la práctica. Una relación así. Sí. O sea, desde ese punto de vista, si el individuo reproduce el sistema,
¿sí? Y en ellos se enajena, diría Marx. ¿Sí? Se transforma en aquello que reproduce, como en las fábricas, ¿verdad? El Chaplin, todo el día en la fábrica, y en la fábrica. Si reproduce eso, es sistema. No hay ninguna diferencia entre individuo y sistema. ¿Es el sistema el causante de que nuestra cultura no sea ni original ni originaria? ¿O estamos siendo muy pesados con nuestra cultura? ¿O quizás estamos siendo demasiado benevolentes? Porque creíamos que nuestro siglo XXI era el mejor de los siglos. Y cuando nos dijeron 3, 4 cosas, dijimos, chuta, parece que no. Bueno, creo que en la historia, si uno se para, no sé, en el Renacimiento, uno considera de que su época es la mejor. Entonces nosotros siempre vamos a ir considerando que nuestra época es la mejor. Sería un error también decir de que todo tiempo pasado fue mejor. Depende de la perspectiva. En el caso de que si hemos perdido, al fin y al cabo, esa capacidad de hacer nuevas cosas y sobre todo crecer con ello, es la realidad o sea, está bien ser fatalista porque en esencia es así, o sea, es el sistema como como nos conduce siempre a mantener ese estatus, por decirlo de una manera, pero aún así, y creo que es el problema que conlleva a tener tanta población, de que vemos una media, y el hecho de que no veamos los otros extremos donde sí se produce diferencias que al fin y al cabo nos generan un crecimiento, perdemos ese foco. Creo que hay que verlo con mayor positivismo y que sí somos mucho más... se me olvidó la palabra. Mucho más originales que los griegos, desde mi perspectiva, claramente, tratando de ser mucho más positivo. Como esta cuestión que le decían a Derrida, que cuando las cosas están mal, la forma más fácil de llegar a la originalidad es ser fatalista. Permiso, profesor, tomo la palabra. Es que igual, tomando como por ejemplo la monarquía estuvo muchos años establecida y ya cuando hubo un punto donde ya la sociedad la estaba rechazando, como ocurrió la Revolución Francesa, vieron tanto en la burguesía cómo se podía volver a tomar un control más allá de que nosotros podamos hacer algo y no siempre la figura de los que eligieron, que los que eligió Dios. Y también tomando eso, igual el capitalismo se está criticando mucho más o que como se estaba criticando antes los movimientos. Entonces, quizás sea un proceso más corto a cómo se disolvió la monarquía y puede que vuelva a establecerse otro sistema económico o político. Sí, creo entenderte. Nos quedan poco más de 2 minutos. ¿Les parece si cortamos acá? Nos tomamos un descansito y volvemos. ¿A qué hora sería? Bueno, venga, yo soy malo con los horarios. Mira, son las 10:40. A las 11. A las 11, 20 minutos 20 exactos, minutos, así un todos se café pueden parar, hacer un cafecito, comer una fruta, lo que quieran. y volvemos. ¿Les parece? ¿Ya? Acuérdense que es en el segundo link que les envié. Ese es el de la parte 2. Ok. Ya pues. Nos Ya, vemos chicos. entonces en 20 Nos minutos. vemos.